Muy buenos días. Soy Luis Ignacio Sáenz y tengo el placer de sumarme a estos magnos festejos del 40 aniversario del Museo Nacional de Arte, que está adscrito como quizá la joya más valiosa de la corona del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que en su aniversario número 40 va a organizar o está ya de hecho organizando una serie de actividades realmente trascendentales, desde mostrarnos piezas aisladas en solitario que son absolutamente rotundas y magníficas, como este retrato femenino acorazadón de Rembrandt, o próximamente hacer una revisión de Germán Cueto, que es el gran escultor mexicano del estridentismo y del modernismo mexicano, de las vanguardias que se hacen y se aquilatan en Europa y que luego ya viene a residir a México y que no forzosamente lo tenemos en el pedestal o en el lugar que le corresponde. Es una iniciativa que Carmen Gaitán, al frente del propio MUNAL, ha recuperado de una exposición previa del Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. Es obvio que las colecciones riquísimas del Museo Nacional de Arte van a incorporar nuevos elementos y nuevos conceptos visuales, icónicos y semánticos en relación con este personaje único de las artes plásticas y visuales de México. De modo tal que a partir de una exposición preexistente se hace una recreación ampliada, profundizada y me atrevería a decir perfeccionada. Y en esas estamos. Entonces, 40 años después, ya en el estertor del sexenio de José López Portillo, donde ya no habíamos podido administrar la abundancia y donde él no había podido defender al peso como un perro, a pesar de todo eso, Jorge Alberto Manrique y su equipo de trabajo fueron capaces de sacar adelante el magno proyecto de reconvertir el antiguo Palacio de Comunicaciones, sede del Ministerio Alusivo, que después, al paso del tiempo, se convirtiese en la Casa de la Memoria de México, en el Archivo General de la Nación, y que en una operación única se rescatase el inmueble de Silvio Conti para ahí alojar un museo transhistórico desde la arqueología hasta la modernidad, no lo contemporáneo como tal, pero sí hasta el arte moderno de nuestro país. Y que pudiésemos tener, digamos, una vitrina inteligente para leernos en nuestra diversidad y en este accidentado movimiento histórico que nos hace una nación diversa, plural y abierta. De modo tal que es importantísimo. Paso ya directamente al tema de Germán Cueto para, para cumplir con este programa académico al cual he sido generosamente invitado. Si ven de pronto que la vista se me pierde es porque estoy acudiendo a mis propios escritos previos sobre este magnífico creador para no mentir de más o hacerlo con un poco de pudor. De tal suerte, pues, que empezaré diciéndoles que Germán Cueto nace en 1893, muere en 1975, y Cueto no es su apellido paterno, ese es el apellido de la madre. Él sustrae el Gutiérrez del padre, que es un español de origen asturiano y cántabro, y este proceso, digamos, será similar a otros escultores mexicanos, paradójicamente, que también hijos de padre español proceden a esta supresión. Es el caso magnífico de quizá el más grande heredero indirecto de Germán Cueto, que es Federico Silva, que sigue en activo a sus 98 años y está en proceso de festejar los 99 en una magna exposición que se está preparando para su obra en el Palacio de Bellas Artes. Germán Cueto entonces es un hombre que se forma en México primero, es de familias acomodadas, es un hombre que digamos está entre mundos, como buena parte de quienes forman
o se integran a la colonia española y que no dejan de guardar una doble vocación cultural, por lo menos, que es la hispánica, la mediterránea en la versión hispánica, y la mexicana en esa diversidad, que es mestiza, que es criolla, que es indígena, que es negroide, y que es de muchas otras latitudes. En eso, Germán Cueto tendrá una apertura brutal y su obra misma nos manifestará este cosmopolitismo desde el principio, desde sus propios años de formación en nuestro país hasta sus estancias europeas. Él va muy temprano, apenas caída o cayendo la Revolución Mexicana en su gesta armada, va a trasladarse a Barcelona, donde va a proseguir sus estudios y su formación en una atmósfera mucho más propicia, mucho más integrada a las corrientes de la modernidad que viene soplando desde París. Después irá a París y en ambos escenarios contará con el apoyo, la complicidad y me atrevería a decir en el mejor de los sentidos el mecenazgo de su prima hermana Marie Blanchard, que es sin duda la más importante pintora asociada al cubismo. De madre francesa, de padre español, ella también procede a emascular el apellido Gutiérrez de su designación civil, y esta mujer, que es producto de un embarazo muy complejo, porque trasladados en una calesa por las calles de Barcelona, la madre sufre en un accidente, la calesa o la carroza se desvencija y estando todavía en el vientre de la madre sufre una doble escoliosis de la columna vertebral que la va a marcar toda su vida, pero esto no la va a achicar en términos del arte. Se formará y agotará el escenario catalán y procederá después a recuperar sus raíces francesas en la capital del reino galo. Y es allí donde más y mejor va a florecer Germán Cueto, porque va a formar parte del primer gran círculo que tiene que ver con una modernidad abstracta de vocación geométrica que se denomina como movimiento y como revista Cercle et Carré, círculo y cuadrado. Y esto, comandado o promovido por Michel Seffeur, van a tener 3 números de la revista, en todos ellos participa grandilocuentemente con imágenes y apareciendo las fotografías que dan cuenta de exposiciones muy importantes, Germán Cueto. Allí están, obviamente, sujetos importantísimos. El, digamos, codirector de la revista será ni más ni menos que un catalán trasterrado en tierras montevideanas, que es un escultor también fantástico y que va a ser formalmente el chicherone de nuestro amigo Cueto. Esto no es una cosa menor porque, digamos, más aún incluso que Diego Rivera, Cueto sí se va a mover en la élite vanguardista de aquel entonces y lo hará en un plano de absoluta igualdad. Él regresará hacia 1932 a tierras mexicanas, lo cual pareciera no haber sido la más inteligente de las decisiones. Lo hace por el fallecimiento de su prima, por el agotamiento también del respaldo filantrópico que esta magnífica artista tenía hacia él, y regresa a México. Y aquí en México no se va a hallar. El estridentismo, que es el movimiento al que él originalmente pertenece, es un movimiento que ha sido agotado y ha sido confrontado desde la Escuela Mexicana de Pintura, porque los acusan de demasiado cosmopolitas a pesar de ser comunistas, y también desde esa derecha o ese liberalismo ilustrado, que es el grupo de contemporáneos, que es, digamos, el grupo intelectual más sólido del siglo XX en México, pero que no se entiende en el extremismo ideológico y en el activismo que sí tiene Germán Cueto, que es un hombre absolutamente entregado a la causa de las reivindicaciones sociales.
Es un hombre que se desengaña rápidamente de la Revolución Mexicana, pero que él va a seguir haciendo un trabajo de zapa y de largo aliento que tiene que ver con, por ejemplo, a la Limón con su primera esposa, que le roba el apellido, Lola Cueto, van a hacer teatro guiñol como un proceso de alfabetización política, ideológica de las masas obreras y demás. De modo que él va a seguir haciendo estas tareas, las hará con humildad, tendrá una participación importantísima en la gran época de oro de la danza mexicana. De hecho, Carlos Chávez lo nombrará al frente del departamento de danza, y allí él participará con Revueltas, con Gualdín, en una serie de actividades muy, muy importantes, desde ballets como La Coronela, donde hará escenografías, donde hará mobiliario, donde hará arte objeto. Sin embargo, es un hombre que sin ninguna que sin ningún problema se asume en una modestia radicalísima. Es un tipo cero protagónico, no aparece por aquí por allá, él hace una obra silente y una obra grandilocuente. Él sigue todavía en México a pesar de su desconexión con los centros fundamentales de la fábrica escultórica tridimensional y de bulto, teniendo una presencia. Entonces, todavía en los años 70, antes de morir, tendrá alguna exposición muy importante en Estocolmo, para que se den una idea del tamaño de impronta que va dejando, de la cauda que va dejando por todos lados en el horizonte europeo este personaje. Nosotros, y en esto voy a ser enormemente desordenado en el manejo del tiempo, les comentaría que nosotros no le hincamos bien el diente al personaje porque no lo entendemos. Hay grandes escultores más o menos contemporáneos de él, como es Ignacio Asúnzolo, como es Oliverio Martínez, como es Guillermo Ruiz, ¿no? Como otros más, como es Luis Ortiz Monasterio, y sin embargo ninguno, siendo magnífico, ninguno tiene este radicalismo formal, ni mucho menos esta capacidad experimental en relación con los materiales. Los otros son artistas que están entregados al devastado de la piedra, trabajan con canteras y a la fundición de aleaciones como el bronce. Eventualmente algún insólito ensamblaje metálico. En cambio, nuestro personaje, el que nos convoca el día de hoy, Germán Cueto, es literalmente es un pepenador. Es un hombre que recicla basura, que recicla desechos, que trabaja con las materias más infames, con las materias más modestas, más degradadas y más olvidadas. Desde hojas metálicas, alambres, cartones, envases, piezas preexistentes rotas, donde él a su manera, ¿no? Sin ser japonés y sin quizás saberlo, va a proceder a hacer una suerte de kintsugi, que es esta recuperación notoria, donde las cicatrices y las heridas son promovidas en calidad de evidencia de lo sublime y de la trascendencia artística en los objetos cerámicos desde el periodo Edo, por lo menos. De tal suerte que hace estas cosas el maestro Cueto, Germán Cueto, y esto es extraordinario, porque esto nadie lo hace. Eventualmente recibe algún tipo de, ya cuando regresa a México, recibe algún tipo de encargo, lo hace con ese personaje más infame, a pesar de ser tan celebrado, que es José Vasconcelos, que es de un nazismo verdaderamente vomitivo, y a pesar de ser un tipo inteligente en su primera época al frente de la Universidad Nacional y como secretario de Educación Pública, es decir, antes de que se le incumpliesen sus ambiciones políticas, que es lo que lo pierde en la historia y lo pierde en el laberinto de su propia ambición. José Vasconcelos, al final de sus días, va a ser un macilento, un triste director de la Biblioteca de México, en lo que fuera la Real Fábrica de Tabaco, después convertida en una fábrica
de pólvora y municiones, después un cuartel, etcétera, ¿no? Y que desde allí, desde la Ciudadela, que es la locación física donde se encuentra este lugar, en esa colección fantástica de libros que se ha venido incrementando a partir de tiempos muy recientes, de los últimos 20 años, ahí le encarga una serie de bustos en bronce pequeño formato a Germán Cueto, que es uno de los pocos encargos que tiene. Yo les recordaría que él participa en un sinfín de, de convocatorias públicas a concursos para el espacio urbano de la Ciudad de México y jamás prospera, jamás sus propuestas son consideradas, siempre es olvidado y trascendido por propuestas que no forzosamente están mal, pero que sí es realmente por lo menos sospechoso, por lo menos curioso, que ninguna de sus participaciones pueda prosperar. Tendrán que pasar muchas décadas para que se le reconozca, y curiosamente quien lo va a reconocer como un puntal de la tradición moderna mexicana es Matías Geritz. Geritz, desde principios de los 50, quiere incorporar a un gran lector de la tridimensión prehispánica en el viejo continente, que es Henry Moore, y desea invitarlo a México para que esté en una estancia académica, en una estancia de producción artística, que entre en contacto con creadores mexicanos, que dé algunos seminarios y ofrezca algunos talleres, y entra en contacto con este hombre al Reino Unido, y Moore, que es un hombre muy enterado, va a ponerle un par de condiciones para venir a México. La primera es conocer a Germán Cueto. La segunda es poder trabajar en el taller de Germán Cueto. Entonces, imagínense ustedes cómo esta rara avis que va a ser Henry Moore, que va a recuperar estas piezas sedentes o acostadas, reclinadas, llamadas por coleccionistas europeos y pseudoarqueólogos chacmoles, ¿no? Que no es el nombre original de las piezas, pero que es, digamos, el gran divulgador de la escultórica prehispánica. Sin él, yo creo que difícilmente se entendería parte del trabajo de lapidaria que ocurría en estas tierras americanas. Lo hace, viene, trabaja con Cueto, etcétera. Entonces ahí ya es una estancia en 1953. Cueto sigue un poco como a la deriva, sigue en el anonimato todo este tiempo. Se inaugurará en el año 64 la nueva sede del Museo de Arte Moderno en Paseo de la Reforma, y ahí algún tipo de invitación tendrá, en participación en colectivas, tendrá una exposición en 65, si no mal recuerdo, y ya muerto en 75, le van a hacer una exposición homenaje. Pero de cualquier manera, todo el esfuerzo que se haya hecho por situar de mejor manera la obra de Cueto es sin duda un esfuerzo paupérrimo frente a la grandeza del artista. Yo creo que sí tendría que ser un tema formalmente de política pública, que lo situásemos en la escala que le corresponde, la dimensión que merece. Él no es menos, quizá tampoco sea más, pero no es menos que los muralistas en Santísima Trinidad, o que Leopoldo Méndez, o que el doctor Atl, o que después Rufino Tamayo. Sin duda es el personaje más relevante de la escultura en México. Es el que logra romper este cerco academicista, tan europeísta, tan dándole la espalda a las tradiciones aborígenes o de población local, de eso que llamamos México, que es una vastedad de naciones, y que hoy vuelve a sintetizarse de mala manera, y entendemos que hay un pueblo uniforme indígena que se enfrenta a un pueblo uniforme europeo que es España, patati patata, y que se genera esta colisión brutal que fue la conquista. No, la conquista es
Es una conflagración que se da entre una y mil maneras de comprender el cosmos, la realidad de la vida, y que en el caso indígena tiene más de 68 variantes entonces. De modo que los tlaxcaltecas ven tan extraños a los españoles como ven a los mexicas, ¿no? En ese sentido, pues, digamos, nosotros sí tendríamos que reconocer que fuera de la escultórica prehispánica, todo el tema colonial es un tema devocional y que luego el siglo XIX es un tema académico, hasta que no llega a mediados del siglo XIX Manuel Vilar y Roca acompañando a Pelegrí Clavé, que vienen de la Academia Española en Roma, y que vienen a sumarse a San Carlos, uno con la cátedra de pintura y otro con la cátedra de escultura. Y ahí empieza a cambiar la representación tridimensional en nuestro país, muy precariamente independiente, muy recientemente independiente, y los primeros temas indígenas serán abordados por este catalán, que es Vilar y Roca. Él hará un Moxumazocoyotzin, hará un Tlahuicole, que es este magnífico guerrero tlaxcalteca, hará una Doña Marina, no la Malinche, Doña Marina, y serán las primeras representaciones, si ustedes quieren, sesgadas ideológicamente, pero magníficas, de elementos distintivos del pasado reciente de la época de principios del siglo XVI, de la época de la conquista. Fuera de eso, no habrá una lectura de lo propio en esta diversidad, insisto, hasta caída la Revolución Mexicana. Y en ese caso se sigue con patrones muy académicos. Ya mencioné algunos de los grandes tridimensionistas mexicanos, de los grandes escultores, pero ninguno tiene esta vastedad de itinerarios y de formas propias. Por ejemplo, el papel que cumple en la obra de Cueto, Las Máscaras, es absolutamente sorprendente, porque las máscaras tienen que ver con la tradición del carnaval europeo, es decir, la disipación propia que acompaña a la abstinencia de la Semana Mayor. Entonces, vencida la Semana Mayor y la Pasión de Cristo, vencida la Cuaresma, viene una disolución que es la del carnaval. Y ahí, digamos, los pecados no se reconocen como tales, ni como excesos, ni como vicios, porque ocultamos el rostro. Somos una representación conjetural de nosotros mismos. En cambio, en el caso prehispánico, las máscaras aluden a la incapacidad de que los dioses puedan ser vistos de manera directa por sus fieles, devotos y súbditos. Y en este sentido hace unas máscaras en parte hieráticas, solemnes, Cueto, y en parte lúdicas y carnavalescas. Y esto lo hace, yo creo que lo hace particularmente único porque siempre habrá un elemento de humor que está ausente normalmente de sus contemporáneos, que son extraordinariamente ortodoxos en cantar las alabanzas devocionales casi evangélicas, muy parecidas al presente de lo que fue ya una revolución mexicana más que traicionada entonces. Nuestro personaje, imagínense, voy a leerles un poco los materiales recurrentes en sus piezas: el alambre, la lámina, la madera, el cordel, la lata, a veces trozos de yeso o de barro, ocasionalmente el bronce, soportes de tela, cartón o mazonita, intervenciones de acuarela, óleo y esmalte. Esta humildad de los medios es justamente lo que lo va a hacer plenamente moderno. Recuérdense que las vanguardias en Europa trabajarán con casi nada y los resultados que nos ofrecen nunca nos sabrán a poco. Siempre serán deslumbrantes y serán festines visuales, serán festines táctiles. En esta corriente, en esta devoción extraordinaria, se sitúa Germán Cueto, este hombre que hace máscaras, tramoyas, antifaces, que hace también paisajes imaginarios, laberintos sin escape, y que a veces frecuenta como tal la pintura y muy tardíamente
nos regalará, nos obsequiará una de las obras señeras de la primera mitad del siglo XX en México, que es La cabeza cubista, que es una pieza tardía, tratándose de esa estilística, de 1948, que formará parte de la exposición que montaráse en el Museo Nacional de Arte, que es realmente una pieza absolutamente única y sobresaliente, y yo no creo que ninguna de las piezas muy bien formuladas, concebidas y facturadas de Diego Rivera pueda lejanamente confrontarse, equipararse o situarse en un mismo plano de calidad y de perfección técnica como es esta pieza de Germán Cueto. De modo pues que la exposición que vendrá nos permitirá mucho quitarnos esta veladura de los ojos, este antifaz, y ver en todo su esplendor lo que es la obra de este gran personaje. Recordemos, volviendo a las máscaras, que Lord Byron decía, él preguntaba, ¿qué es una mentira? Y casualmente Byron se contestaba, es una verdad con máscara. Y eso son las piezas de Cueto, verdades con máscara. Ahí estamos un poco deformados, un poco disfuncionales, pero ahí estamos representándonos, ahí nos estamos expresando de trasmano en esas digamos, veladuras, en esas negaciones parciales, en esas digamos, inversiones e invenciones de lo que conocían los griegos como la aletheia, que es una forma de la verdad que tiene que ver con descubrir lo oculto, ¿no? Con hacerlo evidente. Y será en nuestros fantasmas, que eso es lo que intente hacer Germán Cueto, que es un personaje extraordinario. No se le entendía en su mexicanidad, insistiendo en que esta mexicanidad siempre es una polisemia, es un universo oceánico de sentido. Quizá el que lo entendió con mayor rigor fuese el otro gran modernista que pasó por México y al que le debemos tanto y le reconocemos tan poco, que es Carlos Mérida. Carlos Mérida, que se forma también en Francia, va a venir a México, va a ser de los primeros muralistas, va a ser el homenaje al maíz, que es una obra realmente extraordinaria, colaborará, que es un decir, con Rivera. Recuerden que Rivera es un monstruo avasallante, ¿no? Que por donde camina va, va secando el paisaje y va dejando un páramo, ¿no? Nadie puede convivir con él. Es él en soledad. Es tan extraordinario artista y trabaja tan vertiginosamente que puede dejar a un lado a quienes lo iban a acompañar en lo que es la Secretaría de Educación Pública y es capaz de hacerse de todos los muros y de trabajar todos los temas con un rigor que es realmente extraordinario y que es realmente sublime. Yo no niego ninguna de las grandes virtudes de Rivera, pero sí hay un punto de mezquindad en relación con otros artistas que son mucho más avanzados que él, como es el caso de Carlos Mérida. Recuerden que los dos frecuentan este horizonte de uno de los libros sagrados mayas, que es el Popol Vuh, como libro de la creación, y que este libro, como el Chilam Balam de Chumayel o el Rabin Alachi, son los tres grandes libros sagrados de los mayas, corresponden al maya del clásico más remoto, que es el clásico guatemalteco y hondureño. No son libros que tengan que ver con el territorio mexicano, donde los mayas, digamos, tienen una presencia posterior o incluso tardía. Pero Mérida sí entiende, pues, haciendo estas formas ya de un expresionismo abstracto primero, donde hay una extinción progresiva de la figuración, hasta después el triunfo macular de un geometrismo realmente, primero macular y después geometrizante, que es realmente encantador. Después va a terminar incorporando los grandes tableros de maderas preciosas, de caoba, de salame, etcétera, ¿no? Y
y él sí entiende que, que Cueto es una expresión muy genuina de un cierto tono de lo mexicano, que ahí está en toda su diversidad de las fiestas por guardar, de este catolicismo sincrético que oculta el pasado prehispánico en su seno, en sus entrañas, y calificará a Germán Cueto de un artista que no está desenraizado. Esto es muy importante, porque a Cueto se le va a echar a un lado un poco como al pozo de la historia, como si fuese un modernista insostenible, que no correspondiese a tradición alguna. Y lo que él hace es, con una enorme cultura visual, poder recuperar los elementos previos del mundo prehispánico, de la colisión con estas diversidades europeas, y de cómo después también hasta el Oriente empieza a aparecer en el pésimamente designado eh, la nao de China, cuando es con modestia el galeón de Manila, ¿no? Que son en los territorios filipinos en honor a Felipe II. Y entonces ahí, en este nuevo sincretismo, en esta nueva fusión donde aparecen las lacas, donde gracias al contacto con el mundo japonés más que chino, y entonces esta laca Nambam va a permear mucho el trabajo aquí, y de aquí hacia allá se irá el trabajo de inserciones o de una taracea en concha, y en fin, todas estas diversidades de manufacturas y demás están presentes de manera sutil en la diversísima y miscelánea obra de Cueto, y nos denotan una, digamos, una fuente nutricia amplísima, incluida la negritud, que es hasta muy recientemente tema un poco de discusión, porque todavía no lo aceptamos. Curiosamente, nos ofende que nos digan indios, no nos reconocemos en la grandeza de ese pasado, y nosotros somos excepcionalmente racistas con, con la población afroamericana, con la población de origen negro, que se la debemos obviamente al racismo y al contrabando esclavista que personajes tremendamente celebrados de nuestra historia en principio libertaria, como sería Fray Bartolomé de las Casas, son unos asiduos compradores de esclavos en los mercados antillanos para trabajar las minas de sus encomiendas en el sureste mexicano, en Chiapas, antes de que abrazase los hábitos dominicos. Estas historias que no nos gusta aceptarlas, bueno, ocurren. Y toda esta, digamos, esta pluralidad de fuentes, de orígenes, de elementos de inspiración, permean de cabo a rabo el trabajo estético de Germán Cueto. Ahí está siempre la negritud, y y es un personaje, les insistiría, fundamental. Volvería, si me lo permiten, en este desorden elíptico del manejo de la concepción del tiempo, a regresar a la estancia europea de Cueto, porque mientras está participando en este grupo que les decía de Cercle de Carré, él va a participar en esta gran, insólita exposición de 1930 en la Galería 23 en París, donde 43 creadores ofrecen 130 trabajos, y donde imagínense nada más. Él figura con varias obras, con cuatro, dos máscaras y dos esculturas, o sea, no es poca cosa, con cuatro piezas del total de 130. Y está en una situación de igualdad formal con Hanard, con Ferdinand Léger, con Vasily Kandinsky, con Piet Mondrian, con Kurt Schwitters y con Georges Van Tongerlo. Cuando menciono a Schwitters, estamos hablando del personaje fundamental de las vanguardias del siglo XX. Sin Schwitters no hay modernidad. No se equivoquen, no es Picasso, es Schwitters, y es la idea del collage, y es el cabaret Voltaire, y es todo este esfuerzo de cómo la escultura es tan dinámica que la escultura es capaz de invadir el trabajo sobre papel y de de comerse el espacio arquitectónico con una propuesta formal que son los llamados Merzbau,
que son esta forma de crecimiento escultórico desde dentro de un complejo edilicio ya construido, y, y bueno, estas cosas va a hacer Schwitters. Entonces es con estos monstruos con los que convive Cueto. Allí está, y está, insisto, en un pie de igualdad. Antes no mencioné el nombre del codirector del grupo con Michel Servet, que es Joaquín Torres García, que es este uruguayo universal, como lo va a ser Isidore Ducas, ¿no? El autor de los Les Champs de Maldoror, que los dos en el fondo, pues nacen en el Uruguay sin ser uruguayos, ¿no? Pero ahí están, uno catalán, el otro francés, y que le van a dar siempre un toque de exotismo y de precisión a estas vanguardias europeas. De modo pues que allí es donde está Cueto. Cueto lo que sí va a tener es una influencia, que eso no creo que sea un tema particularmente estudiado, yo lo he mencionado en algunos textos y tampoco lo ha desarrollado particularmente Serge Faucheron, también él lo menciona, pero yo creo que esto valdría la pena como hincarle de mejor manera el diente, que es a la capacidad dialógica que él establece con la obra de tres fantásticos escultores españoles vanguardistas de la época. Uno es José de Creft, que va a morir en Nueva York en el 82. Otro es Pablo Gargallo, que va a morir muy joven, un par de años antes del inicio de la Guerra Civil Española, en 34, en Barcelona. Y el otro es Julio González, que va a morir en 42 en París. Entonces, también son artistas que hasta hace poco no formaban claramente parte de lo que es el corpus escultórico español, o en su caso catalán, o ampliándolo al menos aragonés. Ahora ya lo está, pero a nosotros nos faltaría hacer una lectura de esas coordenadas formales, de hacer un vis a vis, de hacer un tete a tete entre piezas de estos personajes contra piezas de Germán Cueto. Insisto, yo lo he hecho liminarmente, seminalmente, pero sí merece que lo hagamos con mayor enjundia y con mayor profundidad. Con ellos, él va a compartir esta idea de los objetos apenas mostrándose, que están delineados, que son figuras permeables, capilares, dadas y entregadas a flotar, que son de una abstracción progresiva, donde se va diluyendo inexorablemente la figuración, y donde cada vez más los componentes de lo representado van a adquirir un valor fundamental, sea simplemente la piedra o sea en el metal. En este sentido, digamos, Cueto al final de sus días, bueno, los tres trabajan hoja de lata. Pablo Gargallo hace también unas máscaras verdaderamente fantásticas, muy paralelas en el tiempo a Cueto. Entonces, en ese caso específico, yo no me atrevería a decir que Gargallo es una influencia de Cueto, sino es, como mencionaba antes, es una modalidad de intercambio dialógico muy oportuna y muy útil para ambos. Con José de Cres lo que sí hace es entender las posibilidades del macizo, ¿no? De cómo los macizos tienen gracia. Porque gracias, por ejemplo, a Brancusi, nosotros privilegiamos los vanos. Cómo quedan los huecos, cómo se enfrentan las representaciones desde sus propias oquedades, cómo adquieren sentido en esas ausencias. No, Crefft es un hombre muy consistente en sus piezas, ¿no? Y en el caso de Julio González, bueno, es de una levedad absoluta, donde también hay piezas que ya son mixtas entre metal y algún elemento pétreo, y que va a repetir o que va a tener sus resonancias y su eco igualmente Germán Cueto. Digamos que la cereza del pastel en este corpus tan dilatado en el tiempo de Germán Cueto lo va a ser la invitación que le extienda el propio Matías Geritz
en el contexto de la Ruta de la Amistad, que es el paralelo de la gesta deportiva, que serán las Olimpiadas Culturales, que por primera vez se celebran en estas competiciones, que haya como un espacio para el espíritu, que el espíritu no tiene nada que ver con el alma, tiene que ver con las expresiones inmateriales de la conciencia y sus ambiciones trascendentes, no es un tema religioso. Y ahí se hará una invitación formal a países que participen en la justa atlética y algunos de ellos aceptarán, ofrecerán los proyectos, todos los proyectos se resuelven en concreto armado, que es una forma barata y una forma excepcional de hacerlo. Todas las piezas están concebidas como eslabones de una cadena cinética para que las piezas sean apreciadas en el movimiento de un vehículo motorizado, no son para verlas peatonalmente, se nos vienen encima, son piezas enormes y piezas de un movimiento figurado. Entonces imagínense ver esta escalera en oposición y en movimiento casi perpetuo de Herbert Bayer, pues si uno la ve a ras del piso, pues es una imbecilidad, porque la pieza tiene más de 20 metros. Entonces no hay manera de verla. Uno la tiene que ver en el vehículo, uno tiene que estar transitando a eso de los 50 kilómetros por hora, de modo tal que esta relocalización que se ha hecho de las piezas es una imbecilidad. Está muy bien que hayan restaurado las piezas, eso lo celebro, soy el primero en celebrarlo, pero relocalizarlas y obligarnos a verlas detenidamente, en cámara lenta, en lo que vamos descendiendo o ascendiendo por esos tréboles insoportables del cruce del anillo periférico con la Avenida de los Insurgentes, destruye por completo lo que es la vocación de la ruta escultórica. En fin, pero fuera de a quienes se les invita como representantes de países, va a haber tres salvedades que no serán andenes, que no serán estaciones formales del recorrido, pero que participarán en él, pero que se representan a sí mismos. Uno es el narcisista de Matías Geritz, que sin duda, pues siendo el de la idea, dice, bueno, a mí no me tienen que invitar, yo me invito solo. Y entonces hace esta constelación extraordinaria que está a un pie del Palacio de los Deportes, en esta cúpula cuprífera diseñada magníficamente por Félix Candela. Ese es uno. Otro es un móvil sin movimiento, paradójicamente, que es el Sol Rojo de Alexander Calder afuera del Estadio Azteca. Pieza que pareciera ser de la empresa Televisa, porque estos desgraciados la usan y no la mantienen, ¿no? Pero ahí está en la explanada del propio estadio, como vestibulando un poco y distribuyendo el peregrinar de los espectadores frente al estadio y de cara a los eventos culturales. Y por último, una pieza extraordinariamente simbólica, ¿no? Aquí, tanto la de Calder es metálica, es de acero al carbón, como la de Cueto. La de Cueto es la única que es en bronce y será la única metálica junto con la de Calder. Y la de Cueto cumple un simbolismo excepcional porque es el alfa y el omega, es el origen y el destino de la justa deportiva que va a cerrar en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con ese magnífico friso justamente de Diego Rivera sobre la juventud y el deporte y la familia, y recordará lo que es la épica de la batalla del maratón, ¿no? De cómo hay un personaje que inútilmente va a correr 42 kilómetros y unos cuantos metros buscando el apoyo de los espartanos para que hagan fuertes a los atenienses frente a los persas y que no lo logrará. Y entonces Filipides pues se regresará con un palmo de narices, pero le pondrá este acento fantástico a esta primera guerra médica, ¿no? Que es la batalla de Maratón. Y en honor a ella hace Germán Cueto una pieza que es apenas
una superposición de dos elementos, uno cóncavo y uno convexo, que son como dos largueros que se cruzan a partir de una suerte de pedestal. Es como si fuese una hoz deformada y que con esa abstracción absoluta nos ofrece un corredor, nos ofrece el corredor o el maratonista, como indistintamente se le ha mencionado a esta pieza, que es, hasta donde yo recuerdo, la única pieza de factura o de formato público en espacio urbano que se conserva de Cueto. Fuera de esto, no tenemos lamentablemente otras piezas. Hay fotografías muy interesantes del año 48 del proyecto que él presentara para el Monumento a la Madre, ¿no? Él, él intentó hacer esto para que hubiera una pieza. Su pieza realmente no es mejor que la que gana es la conjunción del trabajo escultórico de Luis Ortiz Monasterio con el trabajo arquitectónico ni más ni menos que de José Villagrán. Entonces, la propuesta en la que participa Cueto es demasiado pesada y es enorme. Es muy interesante porque recuerda estas construcciones escultóricas, pero que son arquitectura funcional, circulable, capilar, de Lissitzky en el constructivismo ruso. Entonces, sí es un hombre que está muy alejado de sus contemporáneos. Cueto es un personaje que está situado, yo me atrevería a decir claramente, en la transvanguardia, y que difícilmente iba a ser encomiado, reconocido, justipreciado en el México de ese entonces. Y miren que murió a la mitad de la década de los 70, que ya algo debió de haber ocurrido, y sin embargo no. Por ejemplo, el año de fallecimiento de Cueto es pico más, pico menos, es el año en que Manuel Felgueres obtiene el gran premio de la Bienal de Sao Paulo en su versión número 13. De modo que con un trabajo, el mejor trabajo, la máquina estética, ¿no? Toda esta teoría del espacio múltiple de Manuel Felgueres, que es enormemente moderno y que sin tener una referencia directa con Cueto, dialoga con él. Manuel tuvo una relación muchísimo más cercana con Geritz y por ahí se sitúa, pero digamos, sí había ya, al menos en el caso de Felgueres y en el caso de Federico Silva, eran ya dos personajes que estaban haciendo otro tipo de trabajo tridimensional, en tercera dimensión, y que podrían haber abrevado de mejor manera en la relación con Cueto, pero que por distintas razones no se les da o no ocurre, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que uno de los datos característicos del desconocimiento que tenemos mucho de la trayectoria de Federico Silva es que para 1968 él no está en México, él está en París. Él está incursionando en el arte cinético, lo va a hacer de una manera espectacular y él va a tener una estancia de un par de años en tierras de la capital francesa, lo cual lo aleja de este epicentro del cambio social simbólico en México, que va a ser el movimiento estudiantil de 1968, y también esto nos hace que el personaje no esté, digamos, en las coordenadas del país en momentos clave. Lo va a hacer después, es un luchador que no tiene ningún problema de asumir las causas más justas, más radicales, más encomiables en favor de los desprotegidos y en favor de la naturaleza y del pasado prehispánico en su diversidad, etcétera, ¿no? Pero en fin, lo pongo como ejemplo de que tristemente el trabajo de Germán Cueto es un trabajo que se da mucho en soledad, que digamos tiene un correlato en la literatura, lo tendrá con Manuela Mapresarse, lo tendrá con Arqueles Vela, lo tendrá con Silvestre Revueltas o con Fermín Revueltas en la parte que participan con los estridentistas, pero es un alma gemela de Silvestre Revueltas, o sea, es de ese tamaño el personaje
Y sin embargo, los dos no son los que dominen sus respectivos campos creativos. A mí me parece que Revueltas es un músico mucho más importante que Carlos Chávez sin menguarle sus éxitos o sus contribuciones. Lo mismo pasa con Cueto. Cueto es una ave solitaria, es una rara avis y necesitamos volver a él, necesitamos volver a pensarlo, necesitamos hurgar en sus rutas y sus itinerarios, en sus posibles influencias, en sus diálogos con pares artísticos y estéticos para entenderlo mejor. De modo tal, y con esto termino agradeciendo al Museo Nacional de Arte que tenga la iniciativa de recuperar esta magnífica exposición que originalmente montase el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea en San Luis Potosí y que en una versión enriquecida, repensada y ampliada va a alojarse en el palacio que levantase Silvio Conti para las comunicaciones del país y que hoy aloja al principal museo transgeneracional, transversal de toda nuestra historia, que es el Museo Nacional de Arte, que se lo debemos a ese extraordinario historiador del arte que fuese Jorge Alberto Manrique. Muchas, muchas gracias. Gracias a Carmen Gaitán, gracias a mi amigo Héctor Paláez, que es un extraordinario curador de este recinto fundamental y que hayan abierto esta tribuna invitándonos a varios a que prediquemos en mayor o menor medida alrededor de la figura de Germán Cueto. Muchas gracias y hasta aquí. Muchas gracias. Gobierno de México.